Te pido que tú puedas manifestarte en este lugar. No se oye. No se oye. Perdón, no sé qué pasó. Pero bueno, estábamos, Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por lo que tú vas a hacer desde ya. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te entregamos esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, aquí empezamos en punto de hermanos, así que el tiempo es tuyo, Rodri. Gracias. Buenas noches a todos. Eso, espero que no haya sido una indirecta de alguien que se muteó, Pipo, porque qué mala onda. Nah, es broma. No, ¿quién fue? Bueno, así que te voy a pedir, Pipo, si me puedes poner como Ya lo hice. Ya. algo para poder compartir mi pantalla. Según yo, ya. Me Preparamos, confirmaste. siempre preparamos este material de las presentaciones para que a ustedes les pueda ayudar a no solamente a ver, a entender lo que estamos platicando ahorita, sino también a estudiarlo al momento que ustedes lo quieran volver a ver, si ustedes quieren darle screenshot, si ustedes quieren darle cualquier tipo de foto, no sé, si tomen nota, esto es así, este conocimiento, gracias a Dios, no tiene derechos reservados donde solo unos puedan tenerlo y otros no, sino que está al alcance de todos y gracias a Dios podemos compartirlo. Y hablando de esto, quiero recordarles que estamos parados en los hombros de mucha gente que ya pensó, que ya hizo cosas, que ya escribió, que ya se enfrentó a ciertos problemas, que tuvo que batallar con diferentes corrientes y estamos parados sobre sus hombros y construimos en base a eso. Por eso es súper necesario que nos apliquemos a ver lo que otros estaban haciendo, a saber qué era lo que otros decían al respecto de estos temas. Así que hoy vamos a tratar esta continuación de los argumentos para la existencia de Dios. La semana pasada vimos 3 grandes y lindos argumentos. Hoy vamos a intentar adentrarnos en otros y vamos a llegar hasta donde nos dé tiempo porque hay muchísimo que hablar al respecto. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Quiero que comencemos hablando de este gran personaje que se llama Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un filósofo y pensador italiano, pero que residió durante gran parte de su vida en Francia, donde desarrolló su trayectoria académica y se volvió uno de los grandes teólogos y pensadores del cristianismo. Mucho de lo que se iba a desarrollar después de él durante la Edad Media, el Renacimiento y mucho después, fue gracias a él. Fue gracias a que él se sentó un día, empezó a estudiar, empezó a hacer lo que vamos a hacer nosotros hoy, mover un poquito las neuronas y llevó a cabo, dentro de muchas otras cosas, lo que se llama las 5 vías o la Quinque Viae. La idea de Aquino con esto era que pudiéramos como cristianos tener herramientas para probar la existencia de Dios, pero basados únicamente en lo que nosotros podemos ver, en lo que podemos sentir, en nuestros 5 sentidos. A él le llamó vías porque son caminos que necesitamos recorrer. No es como una mesa con un plato preparado donde solo nos sentamos a comer, sino que es un camino que tenemos que empezar y como final vamos a obtener la respuesta de que Dios existe, ¿sí? Uno de las 5 vías ya la vimos, que es el argumento del diseño, que la Marce lo dio la semana pasada muy bien. Que para recapitular muy rápidamente, dice que todo en nuestro alrededor tiene un diseño. Usted nunca vio un bosque que crezca hacia abajo, porque los árboles crecen hacia arriba, tienen un orden, hay un diseño, todo tiene reglas, todo tiene, cumple una ley, por lo tanto, hay un diseñador, ¿sí? Hoy vamos a aventurarnos dentro de algunas de las otras vías que él propone y
le voy a pedir que anote, que escriba ahí lo que va entendiendo, que le tome foto a las presentaciones. Y me disculpo porque también ya me dijeron que mis presentaciones son muy aburridas. Me dijeron, es que las de la Marce tienen colorcitos y dibujos y son bien bonitas y las tuyas son todas así serias. Y yo digo, bueno, bienvenidos a mi cerebro. Así, esa es la forma en que yo logro esquematizar. Así que si le quiere agregar dibujitos después, agrégueselos. Es bienvenido, ¿sí? Vamos a empezar. El primero se llama el argumento del movimiento, ¿sí? Vamos a empezar por esta premisa, ¿sí? En nuestro mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, ¿sí? Por ejemplo, los árboles se mueven por el viento, ¿verdad? Y alguien podría decir, hey, Rodri, a mí se me ocurren un montón de cosas que se mueven, güey. Por ejemplo, un carro se mueve por la gasolina y la combustión. Nosotros cuando saltamos nos movemos hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Y esto es evidente en nuestro mundo. No hay nadie que pueda negar que en el mundo hay movimiento. Y lo que le sigue, que todo lo que se mueve es porque es movido por otro, por un agente externo. Alguien podría pensar, Rodri, pero si yo no me quiero levantar de la silla, yo no me levanto. Y ahí hay una cuestión muy interesante, porque usted dijo, si yo no me quiero levantar, nosotros también nos movemos por algo, y ese algo es un deseo. Hay una fuerza adentro de nosotros que nos hace movernos. Lo mismo le pasa a un animal. Lo que pasa es que los animales se mueven por instinto. Nosotros nos movemos por deseos o por voluntad. Así que a usted dentro de un rato lo que lo va a mover de su silla es el hambre o el aburrimiento, pero algo lo va a mover, ¿sí? Entonces, es imposible que algo se mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. O sea, que en el mundo vamos a encontrar dos cosas: lo que se mueve y lo que mueve, ¿sí? Nada puede ser objeto del movimiento y el que hace el movimiento al mismo tiempo. Esto, miren, estos son cuestiones que lo vemos a nuestro alrededor y no necesitamos pensar mucho para darnos cuenta de esto, ¿sí? Sino que, digámoslo así, están a plena luz del día. Ahora, número 3. Todo lo que se mueve, por lo tanto, necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, este proceder no se puede llevar hacia el infinito, hacia atrás, porque nunca llegaríamos al origen del movimiento, ¿sí? Y si no hay nada que mueva, o que sea, digámoslo en palabras un poco rebuscadas, el primer motor, o sea, lo primero que se movió, entonces no podemos justificar el movimiento. O no podríamos decir que nada se mueve. Pero si todo se mueve y si admitimos que lo que se mueve es porque otra cosa lo movió, eso quiere decir que construimos una serie de movimientos hacia atrás con dos probabilidades. O es al infinito y entonces no podemos probar el movimiento y negaríamos rotundamente el movimiento, pero el movimiento lo vemos. Entonces tenemos que admitir un primer motor. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. Y entonces aquí las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿sí? Perdón, ahí va. Porque nos encontramos con algo que mueve sin ser movido. Es la causa primera del movimiento que miramos alrededor de nosotros. Y esa causa primera del movimiento es Dios, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita es un proceso dialéctico, no de diálogo, sino de dialéctico. Nos movimos de una premisa que todos aceptamos y que todos tenemos por verdadera,
y lo llevamos a un fin último. Entonces, si necesitamos recapitular esto brevemente. En el mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro. Al mismo tiempo, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo, ¿sí? Y, por lo tanto, todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Otro, recuérdense, afuera de él. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve, pero mueve todas las cosas. Así que la próxima vez que usted vea algo moverse o que usted se mueva, recuerde, tenemos movimiento solamente porque Dios fue el que generó el movimiento, porque Dios fue el que empujó e inició la serie de movimientos para que nosotros hoy podamos tenerlo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien, muy bien. Vamos a ir a la segunda. Bien, el argumento del cambio. Y a ver, yo intenté aquí tener un poquito de colorcitos y de jugar con esto de las imágenes que me habían pedido por ahí. Así que vamos a ver el cambio. Todos, absolutamente todos, notamos el cambio a nuestro alrededor. Y si usted no lo nota, mire una foto. ¿Sí? Hay un tango que me gusta mucho que dice, vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás, ¿sí? Todos cambiamos, todo cambia alrededor nuestro, ¿sí? Los niños crecen, las cosas se oxidan, pasa el tiempo, salen las arrugas, las plantas crecen. Si usted deja algo por ahí escondidito, se llena de polvo o se arruina, pero todo en este mundo cambia, ¿sí? Ahora, quiero introducir algunos conceptos que nos van a ayudar muchísimo a entender esto. Primero es la potencia versus el acto, ¿ok? Entonces, si yo tengo una semilla, tengo un árbol en potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa semilla está contenido todo lo que se necesita de ella para convertirse en un árbol. ¿Pero la semilla es un árbol? No. ¿En acto? No. Pero sí lo es en potencia. Por ejemplo, un niño es un adulto en potencia. Todavía no es un adulto, pero el tiempo y el cambio lo va a llevar a ser un adulto. Y así nos pasa con un montón de cosas alrededor nuestro. Hay muchas cosas que son en potencia y muchas que son en acto, ¿sí? Entonces, nos vamos a referir a varias cosas como que son, pero pueden ser en un estado potencial o en un estado actual, ¿sí? Es decir, o son potencia o son acto. Pero ahora veamos una cuestión. Cuando tenemos una semilla, no solamente tenemos un árbol en potencia, sino que si lo llevamos al extremo, podemos tener un bosque en potencia. ¿Por qué? Porque la semilla no solamente tiene la capacidad de producir un árbol, sino de producir un árbol con semillas, lo cual es sorprendente. Entonces, necesitamos del cambio de la semilla, necesitamos del cambio de nuestro objeto en potencia para que pueda llegar a convertirse eso en acto. ¿Ok? ¿Estoy claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Muy bien? Ok. Bien. Entonces, vamos a establecer nuestra premisa. La premisa es que todo en nuestro mundo sensible, es decir, en lo que pasa por nuestros sentidos, tiene... Amigos, amigas, hermanos, hermanas, todo en este mundo cambia. Lo único seguro es que cambiamos, ¿sí? Ahora, cuando algo llega a un cierto estado, por ejemplo, al estado de madurez, un árbol
empieza a crecer y llega al estado de madurez, como lo vimos en el dibujo anterior. Ese estado no se puede llevar a cabo a sí mismo. Es decir, el árbol no se puede convertir en árbol a sí mismo, ¿sí? Sino que hasta que es árbol, existe como árbol, ¿sí? Y no existe, perdón, entonces, déjame ver dónde me perdí mis notas. Ahora sí, cuando algo llega a un cierto estado, como al estado de madurez, ese estado no se puede llevar a cabo a sí mismo. Hasta que es, no existe. Y escúchenme este juego de palabras porque parecerá así como un poco enredado. Hasta que es, no existe. Es decir, hasta que no es árbol completo, no existe como árbol completo. Puede existir como planta, puede existir como semilla, puede existir como alguno de esos intermedios, pero no va a ser maduro hasta que sea maduro. Pero nada que existe aún puede causarse a sí mismo, ¿sí? Es decir, una persona adulta no se puede convertir en adulta a sí mismo. Necesita pasar por el proceso de niño, ¿sí? Ustedes nunca vieron a alguien que naciera adulto. Nunca vieron a alguien que naciera viejo, solamente el Tim Burton de la película, ¿verdad? Porque todos llevan un proceso. Y escúchenme bien esto, nada es en lo que se va a convertir hasta que es. Una vez más, nada es en lo que se va a convertir hasta que es. Parece un juego de palabras medio raro, pero por eso necesitaba explicarles el concepto de ser en potencia y ser en acto, porque nada es en acto mientras siga siendo en potencia. Y aquí lo tengo, ¿sí? Nada es en lo que se va a convertir hasta que es. Ahora, pero ¿por qué nada es en lo que se va a convertir hasta que es? Porque nada puede dar de lo que no posee. Y el resultado del cambio no se puede dar antes del cambio, ¿sí? Ahora, voy a lanzar una pregunta. Para explicar el cambio, ¿podemos considerar solo lo que cambia o necesitamos considerar otras cosas involucradas? Para explicar cómo una semilla se convierte en árbol, para explicar cómo un bebé se convierte en adulto, ¿podemos considerar solamente al bebé? ¿Podemos considerar solamente a la semilla? ¿O necesitamos considerar el suelo? ¿Necesitamos considerar la cantidad de agua? ¿Necesitamos considerar el sol? Para un niño necesitamos considerar la alimentación, la crianza, el lugar donde nació, ¿sí? Entonces, nunca podemos ver el cambio aislado al objeto, sino que necesitamos ver que hay un montón de cosas alrededor que causan el cambio, ¿sí? Lo que comienza solo con el potencial del cambio, como la semilla, necesita ser actuado por otras cosas afuera, si esa potencia quiere convertirse en acto. Es decir, lo traduzco a la analogía de la semilla. Si esa semilla que contiene el potencial de convertirse en un árbol necesita actuar con otras cosas como la lluvia, como el suelo, como el sol, para convertirse en ese árbol. De otra forma, ese acto o ese cambio no puede suceder. Yo puedo guardar un montón de semillas de maíz en mi closet y jamás voy a tener una milpa ahí, ¿verdad? Nunca. A menos de que les pase como me pasó una vez que, paréntesis, con mi hermano en Argentina y dijimos, vamos a hacer frijolitos el fin de semana porque nos abundan, y entonces teníamos una semana bastante cargada y pusimos los frijolitos a remojar una noche y se nos olvidó. Una semana después fuimos
nos acordamos que los teníamos remojando y cuando le quitamos la tapa teníamos así de plantitas, miren, adentro de una coquita donde los habíamos dejado. Pero a menos de que se les olvide en agua, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que interactúan. Entonces, las cosas que están fuera de esto también están cambiando. Por ejemplo, pensemos en que el suelo constantemente cambia. A veces tiene agua, a veces no tiene. El ambiente a veces es invierno, a veces es verano y eso afecta el cambio de nuestra semilla. Y regreso a la pregunta, ¿los que se mueven también se están moviendo? Si es así, todas necesitan algo que las vuelva de potencia a acto o de loco o de otra forma no podrían cambiar. Entonces, no importa cuántas cosas hayan en la serie o involucradas en el cambio, nos vamos a dar cuenta que todas están cambiando, porque ya aceptamos nuestra premisa de que todo en nuestro universo cambia. Entonces, síganme por favor. Si todo lo que está en nuestro universo cambia y al mismo tiempo está ayudando a que otras cosas cambien, nos volvemos a encontrar con el mismo problema del argumento anterior. No podemos admitir cambios, cosas que cambien a otras hacia el infinito. ¿Por qué? Porque, y voy a irme a la siguiente, y esto es bien interesante, miren este párrafo, y dice, no hay nada fuera del universo material, a ver, todavía no, perdón, me adelanté uno. El universo es la suma de todas las cosas en movimiento, cuantas sean. Todo el universo está en proceso de cambio, pero hemos visto que todo cambio necesita de una fuerza externa que lo actualice. Y miren, ojo, porque a veces escuchamos cosas afuera del mundo científico y pensamos que nos están contradiciendo, pero las teorías científicas acerca del universo, las más recientes, proponen que el universo está en movimiento, a lo contrario de lo que se pensaba hace algún tiempo en que el Sol está estático y nosotros giramos alrededor del Sol. Lo que las nuevas teorías proponen es que todo está en movimiento. Entonces el Sol está viajando y alrededor vamos nosotros viajando también. ¿Sí? Entonces, imagínense si el movimiento y el cambio están sucediendo de manera cósmica, de manera universal. Necesitamos admitir algo que los haga cambiar porque nada cambia por sí mismo. Y ahora sí, vamos a este párrafo. Dice, si no hay nada fuera del universo material, entonces no hay nada que pueda causar que el universo cambie. ¿Por qué? Porque vimos que ninguno se puede autocambiar, porque necesita de factores externos. Pero si cambia, entonces tiene que haber algo en adición al universo material. ¿Sí? Pero si el universo es la suma de toda materia, espacio y tiempo, estas cosas dependen de las otras, es decir, el tiempo, la materia y el espacio dependen entre sí, ¿verdad? Entonces, este ser, el que las puso todas a cambiar, el que las puso todas en movimiento, necesita estar afuera de ellas, porque estas, como están cambiando, necesitan de algo externo, ¿sí? Entonces, está fuera de la materia, está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Miren, llegamos a un Dios, llegamos a un ser que no es cambiante, pero causa el cambio. ¿Sí? Llegamos a un ser que tiene que estar fuera de la materia, del tiempo y del espacio, porque no puede condicionarse a ellas, porque si no, no podría cambiarlas a ellas. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que en la filosofía se le llama el motor inmóvil. Mueve sin ser movido. Cambia sin cambiar. Y miren cómo esto nos hace sentido con la naturaleza de Dios. Dios dice a sí mismo,
de sí mismo que Él no es hombre para mentir, que Él no cambia, que Él mantiene sus promesas. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros nos miremos al espejo, cada vez que lleguemos y miremos y notemos más arrugas, cada vez que miremos que nuestro perrito se está poniendo más viejito, cada vez que cultivemos nuestro jardín y veamos que las flores crecen, que nuestros árboles dan fruto, cada vez que plantemos o que hagamos cualquier otra cosa en nuestra vida diaria y cambie, recordemos, hay un Dios que no cambia y que Él es el que causa el cambio, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero a mí esto me vuela la cabeza. Voy a seguir porque tengo bastante más. Ok, una de las otras vías que Tomás de Aquino propone es de la causa eficiente. Ok, ¿qué rayos significa una causa eficiente? ¿Sí? Ok, una causa eficiente es una acción que desencadena una reacción. La primera ley de Newton, ¿no? Pero Newton todavía no había nacido porque Tomás de Aquino nació en el 1200 y lo puso en palabras un poquito más complicadas, digámoslo así. Pero para resumirlo y que nosotros lo entendamos, gracias a Dios ya nació Newton y ya nos dejó esta ley que dice que toda acción desencadena una reacción. Entonces sabemos que una causa eficiente es esa acción que va a desencadenar otras. ¿Sí? Entonces, vamos a partir por esta premisa. En el mundo sensible, es decir, el de los sentidos, hay un orden de causas eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso. Esto causa esto, que causa esto, que causa esto, que causa esto, que causa esto. ¿Sí? Hay un orden. Podemos ver causas que se mantienen y todo lo que vemos alrededor nuestro es causa de otra cosa. ¿Sí? El árbol no estaba ahí de la nada, alguien lo plantó o una semilla cayó ahí y creció el árbol, ¿sí? Una casa no nació allí, alguien la tuvo que haber construido. El clima no está así, ¿por qué? Porque todos los gases invernadero de tantos años lo tienen como está. Por ejemplo, ¿sí? Necesitamos admitir que en nuestro mundo hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Miren, si yo llegara aquí y les digo, mira, yo nací solito, o sea, yo no necesité ni de mi papá ni de mi mamá. Todos me dirían, ay, mi gorda, este no sabe cómo funcionan las cosas. ¿Sí? O que yo llegue y les diga, yo solo nací de mi papá, te dirían, a ver, ¿cómo te explico? ¿Por qué? Porque es una cosa imposible. Nadie puede admitir absolutamente nada al respecto o puede decir esto de nada en el universo. Nadie puede decir, ese árbol se hizo solito, no necesitó semilla. Mi perrito nació de así, de la nada, salió. No, entonces necesitó un perrito y una perrita para que haya perritos y lo más probable es que no sea uno, que sean un montón, ¿verdad? Por eso hay una causa eficiente, que en este caso son los papás, ¿sí? Ahora, si las causas eficientes las llevásemos hasta el infinito, o sea, hasta atrás, y dijéramos, esta causó esta, que causó esta, que causó esta, que causó esta, no existiría la primera causa eficiente y en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. ¿Qué quiere decir esto? No podemos probar nada de lo que existe. Si no tenemos una causa primera, si llevásemos todas las causas hacia el infinito, no podríamos explicar que estamos aquí. Y lo que pasaría sería que negaría. Pero miren, ustedes están allí y tienen su realidad y tocan su mesa y
todo tiene una acción y una reacción. Todo está en movimiento. Miren cómo necesitamos ir enlazando lo que vimos antes, ¿sí? Entonces, estaban hablando, perdón. Inicio a todas las otras causas y no pudiésemos ni siquiera admitamos que hubo. Pero para que este uno sea, miren qué interesante, necesita que no haya nada que lo haya definido a él. O sea que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que mueve todas las cosas y que es causa eficiente de todo. De esto y en otra tradición está el argumento de Kalam. Y en árabe, sí, en árabe, Kalam literalmente significa discurso, pero denota más una forma de pensamiento, denota esto que nosotros en español llamamos dialéctica, es decir, tomar una premisa y llevarla por lógica hasta su última expresión. Entonces, esto es un argumento que nace con los árabes, pero tiene una repercusión contemporánea en el cristianismo también y está muy ligado a esto que acabamos de ver y por eso decidí tocarlo. Y el argumento de Kalam dice así: todo lo que empieza a existir tiene una causa para su existencia, ¿sí? Todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir. El universo está ahí. Por lo tanto, empezó. Por lo tanto, el universo tiene una causa para que sea. ¿Sí? Una vez más, todo lo que empieza a existir tiene una causa para su existencia. El universo empezó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa para que sea. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque aunque le hemos titulado a esta serie o a estas 2 sesiones argumentos para la existencia de Dios, necesitamos entender que Dios no existe. ¿Sí? No me apedreen, no me apedreen. Dios no existe. Y yo tengo tan presente el día que mi profesor de filosofía en la universidad estaba explicando esto y yo sabía que él era creyente. Es más, por eso me había anotado con él. Y llega en una universidad pública con un pensamiento de izquierda muy fuerte, llega y dice, y empieza diciendo su clase: Dios no existe. ¿Cuántos están de acuerdo? Y rápido una chica levanta la mano y dice: yo estoy de acuerdo, Dios no existe. Y entonces yo, medio asustado, dije tiempo, yo me anoté con él porque creía que pensábamos más o menos igual. Y le dice: señorita, tiene razón, Dios no existe, Dios es. Porque si admitimos la existencia de Dios, necesitamos admitir un inicio. Y Dios no tiene inicio, porque Dios está fuera del tiempo. Si admitimos que Dios existe, entonces admitiríamos que Dios tiene un final. Y Dios está fuera del tiempo. Entonces, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con usted. Dios no existe. Dios es. Y miren, yo me quedé y dije: ¡oh, sí! Casi levanto mis manos y digo yo: amén, le grito al profesor ahí. Pero, ¿a qué voy? A que posiblemente nos podemos encontrar con gente que nos llegue a decir estas cosas. Dios no existe. Y con los argumentos que estamos viendo ahorita, nuestro objetivo es que usted le pueda decir: tienes razón, Dios no existe. Dios es, porque todo lo que empieza a existir tiene una causa. Pero Dios no tuvo una causa. Dios es la causa para las cosas. Dios Él causa el movimiento, pero no es movido por nadie. Dios es el que causa, es la causa eficiente para que todo cambie, pero Él no cambia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Uy, se nos está yendo el tiempo. Bien, voy a ir con uno más. El argumento de la contingencia. ¿Sí?
Y aquí voy a atar lo que acabo de decir, ¿sí? Encontramos que las cosas pueden existir o no existir. Esto es muy sencillo, ¿sí? Hay cosas que existen y hay cosas que ya no existen. Sí, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir. Hubo un tiempo en que nada existió. Si admitimos que todo lo que vemos en algún momento no fue, entonces sí o sí tiene que haber un momento donde absolutamente nada existió. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir en consecuencia. Y en consecuencia nada existiría. Y esto es absolutamente falso. La premisa que estamos tocando aquí es esa que dice que nada surge de la nada. ¿Sí? Usted no puede decir, miren, aquí tengo mi bolsita de nada y de aquí voy a sacar una flor. Hoy ando con las plantas, ¿no? Pero una pelota, ¿ves? Tengo nada. Eh, y de la nada voy a hacer una pelota. No, no, tiempo. Necesitas caucho, necesitas cuero y luego vas a necesitar aire para llenarla. ¿Por qué? Porque nada aparece de la nada. Nada se crea de la nada. En nuestro mundo sensible, nada aparece de la nada. Pero, y aquí es donde empiezo a unir los pensamientos, si encontramos cosas que existen y que no existen, entonces tenemos dos opciones. O hubo un momento donde no hubo nada y esa nada creó todo, hizo todo, pero nos negaríamos a nosotros mismos porque nada puede surgir de la nada. Entonces necesitamos un ser necesario, ¿sí? Es imposible que algo empiece a existir en consecuencia de nada, ¿sí? Por lo tanto, es preciso admitir que sea absolutamente necesario un ser cuya causa de su necesidad no sea otra cosa más que él mismo. Y a eso le llamamos Dios, ¿sí? Tiene que existir algo que tenga que existir y que no pueda no existir. Repito esto, tiene que existir algo que tenga que existir y que no pueda no existir. A esto le llamamos un ser necesario, para que todo lo que existe, exista. Parece un trabalenguas, pero lo voy a repetir una vez más. Tiene que existir algo que tenga que existir, que no pueda no existir, para que todo lo que existe, exista. ¿Sí? Y este ser necesario, este ser que trasciende lo que existe, no puede estar limitado al espacio y al tiempo. Ni siquiera tiene que estar sobre él, lo tiene que trascender, tiene que estar completamente afuera de él. ¿Sí? Bien, esto es un poquito enredado y yo sé, si le quedan dudas, le pido que vuelva a escuchar la sesión, que le tome foto, que siga anotando, que revise sus notas. También por eso le di quién desarrolló estos argumentos para que usted vaya, para que lea, para que sepa de dónde vienen y si quiere seguir ahondando, pues lea, ¿sí? Esta es la idea, que lea, que vaya y que estudie. Bien, me quedan 15 minutos. Ok, vamos a este argumento, la idea de Dios. Estoy yendo rapidísimo, lo sé, hay muchas cosas que podríamos decir, pero esto es una semilla para que ahora usted tiene el conocimiento en potencia, ¿sí? Ahora tiene que llevarlo a que sea conocimiento en acto. Bien, vamos con la idea de Dios. Miren, pues, si yo le digo la palabra elefante, al mismo tiempo usted piensa, no lo tiene que ver. Si le digo la idea de compra, usted ahí mismo sabe a lo que me estoy refiriendo. A un proceso en donde se intercambian bienes, donde se intercambia dinero para obtener otra cosa, ¿sí?
no, puede ser que usted se haya imaginado comprándose un carro, se haya imaginado comprando el súper, se haya imaginado comprando cualquier otra cosa, pero la idea de la compra usted la tiene. Pero, y esto es lo que nos va a llevar a la idea de Dios. Miren, pues, tenemos ideas de muchas cosas, ¿sí? Las ideas ya sea salen de nosotros o de fuera de nosotros. Por ejemplo, cuando somos niños empezamos a tener y a construir ideas. Nos dicen perro y nosotros miramos un perro que hace wow, que mueve la cola, que nos lame la cara, que juega con nosotros y entonces nosotros nos vamos creando la idea de un perro. Pero también tenemos ideas que son implantadas en nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de trigonometría, no es una idea que hayamos creado nosotros. Y aquí vi que me hicieron así. ¡Ah! Ay, Dios. Pero, perdón, bueno, ya está, se me fue. Hola, perdón. Ahí va. Entonces, la idea de la trigonometría fue implantada en nosotros, no la obtuvimos nosotros. Alguien más la puso adentro de nosotros y entonces hoy podemos reaccionar y hacer como, a la gran, o como, a la sí que chilero, trigonometría, ¿verdad? Entonces, una de estas ideas que tenemos es la idea de Dios. Tenemos la idea de un ser perfecto, infinito, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Tenemos la idea de un ser que nos conoce, que conoce nuestro pasado, que conoce nuestro futuro, es decir, es eterno, que no tiene fallas, que no tiene errores, que es santo, por lo tanto está fuera del pecado. Ahora, es una idea bastante compleja, la idea de Dios. Y entonces, aquí arribamos, que esta idea no podría haber salido de nosotros, porque nosotros somos limitados, somos imperfectos. Y esto es una causa lógica. Ningún efecto puede ser más grande que su causa. ¿Sí? Esto es una cuestión, es una ley. Ningún efecto puede ser más grande que su causa. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos o creemos no va a ser mayor a nosotros. Siempre va a ser inferior a nosotros porque nosotros fuimos su causa. Entonces, si tenemos la idea de Dios, de un ser perfecto e infinito, todopoderoso, omnisciente, y nosotros somos seres imperfectos, finitos, no sabemos todo, y no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, nos encontramos con una cuestión muy interesante. La idea de Dios tiene que haber sido causada por algo afuera de nosotros que no puede ni tiene menos que las ideas contenidas dentro de la idea de Dios. Es decir, expongo esto en español, que la idea de Dios no pudo ser concebida por nosotros, porque ya vimos que carecemos de eso, y eso que puso la idea de Dios, un ser perfecto, infinito, omnisciente, omnipotente, y todo lo que ustedes ya saben, no puede carecer de estas facultades, no puede carecer de esta naturaleza, porque fue el que la causó. Entonces, al menos tiene que tener esto. ¿Me explico? Pero entonces llegamos a la conclusión de que solo Dios mismo tiene esas cualidades. No hay otro ser que las tenga. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios mismo causó la idea que tenemos de Él. Ojo, no estoy diciendo a la concepción que tenemos de Él, es decir, yo creo que Dios es un Dios malo. No, esa no es la idea que Dios puso, sino a lo que me estoy haciendo referencia es a la idea de Dios,
de que hay un Dios, ¿sí? Entonces, la conclusión última es que Dios existe. Porque tenemos la idea de un ser que trasciende tiempo, espacio y materia, que es omnisciente, omnipotente y eterno, perfecto, infinito. Pero nosotros carecemos de todo eso, por lo tanto, no pudimos haber generado esa idea nosotros mismos, ¿sí? Y esto es algo que hemos predicado en la iglesia, y es que cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida, y ese soplo quiere decir conciencia de Dios, la conciencia de que hay un Dios, ¿sí? Bien, me quedan 10 minutos y voy a aprovechar a hablar de un último. Por favor, no se duerma. Y es la de la idea de lo bello, ¿sí? Y este es algo que cae muy cerca de la rama a la cual yo me dedico, la música, el arte y todo lo relacionado, porque todos hemos visto una pintura, todos hemos estado en contacto con una canción, hemos visto una escultura y decimos, ¡hala, qué lindo! ¿Verdad? Hoy nos sentamos en la terraza de nuestra casa a ver un atardecer y decimos, ¡hala, qué hermoso! Y hay un punto de satisfacción en eso, ¿verdad que sí? O pueden ver a alguien pasar y dicen, ¡hala, qué bello! Depende, cada uno con lo suyo. Pero constantemente estamos haciendo uso de lo que se llaman juicios de valor. Le damos valor a algo. Emitimos un juicio, decimos, esto es lindo, pero también podemos decir, esto es feo. Y no mire al que tiene la par, por favor. Sí, porque constantemente lo usamos. Decimos, ¡hala, qué feo ese chucho! ¿Lo viste? ¿Viste qué feo ese perro? Así todo deforme con la lengua de fuera. Y ¿saben? Tenemos concursos del perro más lindo, del perro más feo, de la pintura más bonita, de la canción más bonita, del que canta más bonito. Pero ¿de dónde vienen esos juicios de valor? Porque todo juicio necesita una medida. Todo juicio necesita un estándar, ¿sí? Yo no puedo decir, este tipo se tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque sí. Ah, puches, diría el otro. Y entonces imagínense un juicio donde él se tiene que ir. ¿Por qué? Porque sí. Y el otro dice, no, porque no. Y sí. Y entonces no habría forma de ejercer justicia. No habría forma de ejercer un juicio. Porque no hay una medida. Pero, una vez más, regresando a las ideas. ¿Dónde obtuvimos la idea de que algo es bello? ¿Dónde obtuvimos la idea de que algo es bueno? Porque se aplica de la misma forma, con lo bueno y con lo bello. Necesitamos un parámetro de belleza. De cierta forma lo tenemos. Tenemos dentro de nosotros un parámetro de belleza, un parámetro de bondad. Y como vimos la semana pasada con Marce, en nuestra conciencia hay algo que nos dice que está bien y que está mal. Adentro de nosotros hay algo que nos dice cuando algo es lindo y cuando algo es feo. ¿Sí? Ahora, miren a la conclusión a la que llegamos. De no tener un parámetro, entonces ninguno de nuestros juicios de valor tienen sentido. Si no hay absolutamente nada que cumpla, ya no tengo. Si no hay nada que cumpla las medidas completas de lo bello y lo bueno, entonces no podemos decir que algo es bueno o algo es bello. Y es allí donde encontramos la existencia de Dios. Dios es un ser completamente bello. Él es la belleza. Nosotros le adjudicamos características de lo bello a las cosas porque tenemos un parámetro de la belleza. Adjudicamos características de lo bueno a las cosas o a las personas porque tenemos un parámetro de lo bueno. Y entonces podemos decir, esto es bello porque se parece a. Esto es
bueno porque se parece a. Y entonces no hay tal cuestión como una belleza subjetiva, ¿sí? O no hay tal cosa como una bondad subjetiva. Y voy a regresar un poquito a lo que decía Marce la semana pasada, porque en esta cuestión de lo bueno y de la bondad, alguien podría decir, pero lo que pasa es que la moral o los parámetros de moralidad o de bondad son diferentes. Los parámetros de belleza nunca han sido los mismos. Y es cierto, han tenido ciertas variables en el espacio-tiempo. Es decir, no, en Guatemala hace 20 años la moda era diferente. Hace 45 años la moda era diferente. Y si nos vamos todavía más atrás, era mucho más diferente. Y alguien podría pensar lo mismo de los parámetros morales. Es que antes la gente tenía 2 y 3 esposas y estaba bien. Hoy ya no lo vemos como bien. Entonces, eso quiere decir que la bondad o lo bueno ha cambiado, la moralidad ha cambiado. Pero déjeme decirle esto, que aunque han tenido matices diferentes, las constantes y los principios siguen siendo los mismos. Por ejemplo, es cierto, hace algún tiempo los hombres tenían 2 y 3 mujeres y se veía como algo bueno, pero nunca se ha visto como bueno que un hombre tome la mujer de otro. Está bien, puedes tener 4 si querés, pero las 4 tuyas. No vas a ir a tomar la de otro, ¿sí? Por ejemplo, en ninguna cultura se aplaudió la cobardía y se dijo, ¡ala, miren este qué bueno! En lugar de ir a pelear por nosotros, se fue corriendo y se escondió. No, a todos se les dijo, se aplaudió la valentía, se aplaudió el coraje. En todas las culturas siempre, hablando de la estética, se aplaudió ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Simetría. ¿Sí? Alguien que era asimétrico naturalmente nos parece más atractivo. Siempre se celebró lo ordenado sobre lo desordenado. Y entonces allí inmediatamente encontramos de que todos a lo largo de la historia y a lo largo del espacio-tiempo tenemos los mismos nortes, tenemos los mismos juicios de valor. ¿Por qué? Porque hay alguien que es la medida, por alguien que es lo bueno, por alguien que es lo bello y por lo tanto podemos ejercer los juicios de valor. Podemos decir esto es bueno, esto es bello. ¿Sí? Ok, yo la dejo aquí y antes de continuar quisiera que oráramos, que tomáramos un tiempo porque esto es un montón de información, esto es un montón de cosas y de palabras que se nos pueden revolver, pero lo importante es darnos cuenta de esto. Dios va mucho, mucho, mucho más allá de nuestra realidad. Dios va mucho, 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 mucho más allá de nuestro espacio, tiempo y materia. ¿Sí? Nuestra realidad está condicionada a esto y esto es lo que podemos ver. Esto es lo que podemos sentir, esto es lo que nuestros sentidos perciben. Pero para que todo esto suceda, Dios ejerció su eterno poder en decir, ok, vamos a empezar el cambio, vamos a empezar el movimiento, vamos a empezar las causas eficientes. Yo me voy a revelar como lo bello para que ellos puedan disfrutar de la belleza. Yo me voy a revelar como lo bueno para que ellos puedan disfrutar de la bondad. ¿Sí? Y la idea de esto es que nos enamoremos de Dios. Que nos enamoremos de Dios. Yo mientras estudiaba esto decía, Señor, eres tan grande que necesitamos encontrar otros recursos y palabras e ideas que se vuelven complejas porque nuestro cerebro no te puede entender, porque nuestro cerebro no te puede encapsular, porque creamos palabras y creamos una serie de pensamientos solamente para saber que ahí estás. Esto no es para discutir, esto no es para pelear con otros, esto es para que nuestra fe crezca.
Esto es para que nuestra fe ve y que diga en los momentos de aflicción, tengo un Dios que va más allá. Tengo un Dios que sobrepasa mi entendimiento. Tengo un Dios que sobrepasa el tiempo, que sobrepasa la existencia de las cosas. Tengo un Dios que es en sí mismo, que nada lo mueve, que lo que dijo lo va a hacer porque Él es un Dios inmutable, que no cambia. Yo no sé si ustedes, pero a mí todo esto me pone súper feliz y me emociona y me pone como, ¡ah! Porque Dios es así. Dios va mucho más allá. Así que tomemos un tiempo, cierre sus ojos ahí en donde está y dígale, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque vas mucho más allá. Vas mucho más allá de lo que podemos pensar, entender o imaginar siquiera, Señor. Gracias porque al mismo tiempo, siendo un Dios tan grande y omnipotente, decidiste revelarte a nosotros, decidiste manifestarte a nosotros. Y es cierto, hay cosas que no entendemos, hay cosas que vamos a aceptar solamente por fe y porque lo dijiste, pero lo que podemos entender, lo que podemos pasar por nuestro cerebro, Señor, nos deja anonadados, nos deja pasmados, porque eres muy grande, Señor, y te agradecemos porque podemos accesar a ti, Señor, porque nos has dejado esta vía de conocerte, nos has dejado la razón para que veamos que estás allí, para que veamos que trasciendes lo que conocemos y que un día te vamos a conocer y vamos a permanecer conociéndote por la eternidad, Señor. Hoy te ruego que lo que hemos hablado esta noche, Señor, no sea solamente palabras, no sea solamente, Señor, un montón de términos extraños, sino que se pueda volver algo nuestro, Señor, que cada vez que hagamos cualquier cosa en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianeidad, Señor, te podamos ver, podamos ser recordados de tu grandeza al ver el movimiento, al ver que las cosas cambian, al ver cómo nosotros cambiamos, al ver nuestra propia existencia, saber que la debemos a que tú un día pusiste todo el universo en movimiento, Jesús. Te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu grandeza revelada en nuestra vida, Señor. Y te agradecemos por tantos hombres y mujeres que se dedicaron a conocerte, a entender, a usar su cerebro para que nosotros hoy podamos venir, comer y pararnos sobre sus hombros y quedar sorprendidos de ti, Señor. Te agradecemos, Jesús. Te agradecemos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Rodri. Buenísimo. Hermanos, quedamos despedidos. Los esperamos el otro martes igual a las 7 de la noche con el curso de apologética. Y bueno, esperamos que se puedan unir también a todas las actividades de la iglesia. Mañana tenemos servicio. El domingo también a las 10:30 los esperamos. Así que Dios los